¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con las famosas 12 tribus de Israel? Aquellos hijos de Jacob que marcaron el comienzo de una nación. ¿Dónde están hoy? ¿Desaparecieron sin dejar rastro o han estado entre nosotros todo este tiempo, ocultas a simple vista? La historia de las 12 tribus de Israel comienza con un solo hombre, Jacob, nieto de Abraham e hijo de Isaac. Dios mismo le cambió el nombre a Israel, y con ese nuevo nombre, nació una nación. Jacob tuvo 12 hijos, y cada uno se convirtió en el padre de una tribu. Sus nombres fueron, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Más adelante, cuando Jacob bendijo a sus hijos en el lecho de muerte, hizo algo sorprendente, dividió la tribu de José en dos, nombrando a sus nietos, Efraín y Manasés, como tribus por derecho propio. Así se mantuvo el número 12, incluso cuando la tribu de Leví fue apartada para el servicio del templo y no recibió territorio como las otras. Pero, ¿qué pasó con estas tribus? Durante siglos, vivieron en la tierra prometida, cada una en su región. Pero la historia dio un giro dramático después del reinado del gran rey Salomón. Su hijo Roboam heredó el trono, pero cometió un error político garrafal. 10 tribus se rebelaron y formaron un nuevo reino al norte llamado Israel, también conocido como Efraín. Las tribus restantes, Judá y Benjamín, junto con los levitas, permanecieron fieles a Jerusalén y formaron el reino del sur, Judá. Este fue el principio del fin. El reino del norte, Israel, fue gobernado por una sucesión de reyes idólatras, alejados del Dios de sus padres. A pesar de las advertencias de profetas como Elías, Amós y Oseas, no se arrepintieron. Finalmente, en el año 722 a.C., el poderoso imperio de Asiria arrasó el reino del norte. 10 tribus fueron llevadas cautivas, dispersadas por todo el imperio asirio. Fue como si se hubieran esfumado. La Biblia registra este hecho de forma clara. En 2 Reyes 17:6 se dice: En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel en cautiverio a Asiria. Desde ese momento, se les conoce como las tribus perdidas de Israel. Pero, ¿realmente se perdieron? ¿Desaparecieron de la faz de la tierra o simplemente se ocultaron entre las naciones? Aquí comienza el verdadero misterio. En el mundo antiguo, cuando un imperio conquistaba a un pueblo, no solo los exiliaba, los asimilaba. Cambiaban sus nombres, sus costumbres, y muchas veces, hasta su idioma. Así que cuando los asirios se llevaron a las 10 tribus, no las exterminaron, sino que las dispersaron entre naciones extranjeras, Media, Elam, Abor, Gosán, y otras. Los judíos del reino del sur, Judá y Benjamín, si regresaron tras el exilio babilónico en el siglo VI a.C., como lo cuenta Esdras y Nehemías. De ahí viene la palabra judíos, de Judá. Pero las otras 10 tribus nunca volvieron oficialmente. Sin embargo, a lo largo de los siglos, han surgido historias sorprendentes. Desde Etiopía hasta la India, desde Irán hasta Afganistán, desde China hasta América, miles de personas han afirmado ser descendientes de las tribus perdidas. Y aunque algunas afirmaciones suenan fantásticas, otras tienen bases intrigantes. Por ejemplo, en la región de India y Birmania, existe un grupo llamado los Bnei Menasé, hijos de Manasés, que afirman descender de la tribu de Manasés. Guardan costumbres hebraicas ancestrales, celebran fiestas similares a la Pascua y oran en dirección a Jerusalén. En 2005, Israel reconoció oficialmente su herencia israelita y permitió su retorno. En Etiopía, los judíos Beta Israel, también llamados falasas, aseguran ser descendientes de la tribu de Dan. Durante siglos practicaron rituales del Antiguo Testamento, y cuando fueron traídos a Israel en una operación aérea en los años 80, muchos quedaron atónitos, hablaban un idioma distinto, pero guardaban un calendario y leyes parecidas a las del Levítico. También en Afganistán y Pakistán, ciertas tribus pastún como los Yusufzai, hijos de José, conservan tradiciones tribales que curiosamente coinciden con prácticas hebreas antiguas. ¿Coincidencia? Algunos investigadores creen que no. Pero todo esto apenas es el comienzo. ¿Y si las tribus perdidas nunca se perdieron del todo, y si están despertando,
una por una, en estos tiempos finales, y si tú mismo, sin saberlo, eres parte de su historia? Porque hay algo que debes saber, en los últimos tiempos, según los profetas, Dios va a reunir nuevamente a todas las tribus. Y lo hará desde los 4 extremos de la tierra. Isaías lo profetizó. Acontecerá en aquel día que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo, desde Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y las islas del mar. Isaías 11:11. Y Jesús mismo dijo a sus discípulos: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? ¿Dónde están? Tal vez no se perdieron. Tal vez, están regresando. Las tribus no están perdidas para Dios. Solo están esperando el momento de ser llamadas, una por una. En la próxima parte, exploraremos las pistas más impresionantes que nos dejan ver dónde se encuentran hoy las tribus de Israel, y lo que eso significa para ti, y para el destino del mundo. 10 tribus. 10 linajes. 10 destinos esparcidos por las naciones. Lo que parecía el final, fue solo el comienzo de un misterio milenario. Hoy, te llevaré a recorrer los caminos del exilio, donde aún resuenan los ecos de las tribus perdidas de Israel. Tras la invasión asiria en el año 722 a.C., las 10 tribus del norte fueron esparcidas por todo el imperio. Este acto no fue solo una deportación militar. Fue una estrategia política de desarraigo, asimilación y borrado cultural. El imperio asirio trasladaba pueblos enteros a tierras lejanas y traía extranjeros a ocupar sus territorios. Así, los israelitas del norte fueron llevados a lugares como Abor, Gozán, Media y Elam. Hoy, esas regiones corresponden a países como Irán, Irak, Siria y Turquía. Y es aquí donde el misterio comienza a revelarse. En la región de Elam, hoy Irán, los exiliados israelitas vivieron durante siglos. El profeta Jeremías profetizó que Elam también recibiría juicio, pero un día, Dios restauraría a su pueblo de allí. Pergamino: pero acontecerá en los postreros días, que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49:39. En Irán aún existe una comunidad judía antiquísima, que algunos estudiosos vinculan con las tribus exiliadas. Aunque con el tiempo adoptaron el idioma persa y muchas costumbres locales, conservaron prácticas bíblicas, nombres hebreos, y una profunda conexión con Jerusalén. A medida que los siglos pasaban, las tribus fueron cruzando montañas, desiertos y ríos, buscando sobrevivir, y algunos llegaron lejos, muy lejos. En la frontera noreste de India, en los estados de Mizoram y Manipur, vive una comunidad singular, los Bnei Menasé, quienes afirman descender de la tribu de Manasés. Esta comunidad tiene prácticas que recuerdan al judaísmo bíblico, como los sacrificios de corderos pascuales, antes de ser instruidos a detenerlos, la purificación ritual de mujeres y el uso del talit, manto de oración. Durante siglos, estos pueblos no conocieron el judaísmo rabínico ni el hebreo moderno, pero conservaban tradiciones hebreas ancestrales transmitidas oralmente. En los últimos años, más de 4.000 Bnei Menasé han emigrado a Israel después de investigaciones y reconocimientos oficiales por rabinos. Y aún más al este, en las montañas del Tíbet y China, algunos grupos como los Kaifeng, una comunidad china con más de 1000 años de historia judía, afirman ser descendientes de los exiliados israelitas. Tenían sinagogas, escribían rollos de la Torá y observaban fiestas judías, aunque mucho se perdió con las guerras y la revolución cultural. En las tierras altas de Etiopía, durante siglos floreció una comunidad judía conocida como los Beta Israel. También llamados falasas, afirmaban descender de la tribu de Dan. Tenían sacerdotes, tocaban el shofar, observaban el sabbat y seguían estrictamente los libros del Antiguo Testamento. Cuando los primeros exploradores europeos llegaron a África en el siglo XIX, quedaron desconcertados. ¿Cómo era posible que estos africanos practicaran un judaísmo tan antiguo, sin conexión con el judaísmo europeo o sefardí?
El Estado de Israel, después de largas investigaciones, reconoció su linaje y, durante las operaciones Moisés 1984 y Salomón 1991, evacuaron a miles de Beta Israel a Jerusalén en una de las operaciones aéreas más impactantes de la historia. Volaban en silencio, con la Torá escondida en el pecho, con los ojos puestos en Sión. Volvían a casa después de milenios. Los judíos askenazíes y sefardíes que conocemos hoy provienen en gran parte del reino del sur, Judá, pero algunas antiguas tribus pudieron mezclarse con otras migraciones. En el Cáucaso, tribus como los Karaim o los judíos de montaña, Juro, en Dagestán y Azerbaiyán, afirman raíces israelitas. Muchos mantienen costumbres que no derivan del Talmud, sino de una tradición oral más antigua y directa de la Torá. Y en Afganistán y Pakistán, algunas tribus pastún, como los Yusufzai, hijos de José, y los Afridi, posiblemente de Efraín, han conservado costumbres bíblicas como el Brit Milá, circuncisión al 8º día, las leyes de pureza, y nombres que parecen hebreos. Un informe del gobierno británico en el siglo XIX incluso afirmaba que muchos pastunes creían descender de los israelitas. Y hoy, algunos ancianos pastunes siguen contando historias transmitidas oralmente que los conectan con la antigua Samaria. Y si algunas tribus llegaron aún más lejos, cruzando continentes, océanos, incluso hasta América. Algunas teorías controversiales, pero fascinantes, proponen que grupos como los nativos norteamericanos podrían tener rastros culturales hebreos, como el uso de tabernáculos, las normas de pureza ritual, y hasta símbolos parecidos a los del Antiguo Testamento. Aunque esto no está científicamente comprobado, ha sido objeto de múltiples investigaciones e hipótesis. Lo cierto es que la dispersión de las tribus fue más extensa de lo que cualquiera imaginó. Dios les dijo que serían como la arena del mar y las estrellas del cielo. No desaparecieron, simplemente se esparcieron. Las tribus perdidas no se perdieron por accidente. Se dispersaron por mandato divino, esperando el tiempo de su regreso. Las naciones los vieron llegar como extranjeros, pero Dios los ve como herederos. En la siguiente parte, descubriremos qué papel jugarán estas tribus en los últimos tiempos, y por qué su regreso podría estar más cerca de lo que imaginamos. Dios no se olvida de lo que Él mismo prometió. Aunque las tribus se dispersaron por los rincones más remotos de la tierra, sus nombres están grabados en el corazón del Creador. El regreso no solo es posible, está profetizado. La historia de las tribus perdidas no termina en el exilio. Muy al contrario, las Escrituras declaran que su dispersión fue solo una pausa, un capítulo intermedio, antes de una gran restauración. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios promete que un día las volverá a reunir. Uno de los pasajes más poderosos sobre la restauración de las tribus se encuentra en Ezequiel 37, 15-22. Allí, Dios le dice al profeta que tome 2 palos. En uno escriba Judá y en el otro Efraín, el reino del norte. Luego le ordena unirlos en su mano, y declara: Pergamino he aquí, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y haré de ellos una sola nación, y nunca más serán divididos en 2 reinos. Este pasaje es clave. Habla del fin de la división histórica entre Judá, el sur, y Efraín, el norte, y de un Israel reunificado. Hoy, algunos estudiosos creen que este proceso ya está comenzando. Desde Etiopía hasta la India, desde Rusia hasta Perú, gente que nunca se conoció entre sí está reclamando su identidad como parte de Israel. ¿Coincidencia o cumplimiento profético? En Isaías 11:11 Dios dice algo impactante. Pergamino acontecerá en aquel día que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo, desde Asiria, Egipto, Elam, Sinar, Hamat y las islas del mar. Y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esta profecía no se cumplió plenamente con el retorno de Babilonia. Isaías habla de un segundo y gran éxodo, desde todas las direcciones del planeta.
Esto significa que Dios no está reuniendo solo a los judíos, Judá, sino también al resto de las tribus. Las tribus aparecen al final. No están perdidas para Dios. Están escondidas, esperando el tiempo de ser selladas y usadas en su plan final. Esto ha llevado a muchos estudiosos a creer que el despertar de estas tribus será una señal del cumplimiento del tiempo profético. Y ya hay quienes creen que eso está ocurriendo hoy mismo. Según Jeremías 16:14, el retorno de las tribus será tan impresionante que hará que el éxodo de Egipto quede en el olvido. Pergamino: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Dios no solo promete traerlos de vuelta. Promete hacerlo de forma poderosa, visible y mundial. Un evento que marcará la historia y sacudirá al mundo entero. Las tribus perdidas están regresando. Una a una, de forma silenciosa, pero segura, despertando en sueños, en visiones, en una necesidad inexplicable de volver a Jerusalén. El reloj profético está avanzando. Y todas las naciones, sin duda incluye a América Latina. Por eso, hoy más que nunca, crece un movimiento de israelitas redescubiertos. Personas que sienten un llamado espiritual a regresar a Dios, a sus raíces, a una identidad antigua que parecía olvidada. Algunos se hacen llamar efraimitas, restauracionistas, israelitas bíblicos o simplemente despiertos. Y esto no es coincidencia. Es profecía. Libro abierto. El regreso no es solo geográfico. Es espiritual. Dios no está solo llamando a un pueblo a una tierra, está llamando a sus corazones. Volver a ser parte de Israel no significa necesariamente mudarse a Jerusalén. Significa volver al pacto, a la obediencia, al amor por su palabra. Significa redescubrir una identidad que el mundo trató de borrar, pero que Dios nunca olvidó. El apóstol Pablo lo dijo así en Romanos 11:25. Pergamino: el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muchos creen que esa plenitud de los gentiles incluye el despertar de las tribus perdidas mezcladas entre las naciones. Las tribus perdidas no están en otro planeta. Están entre nosotros. En nuestros barrios. En nuestras familias. En nuestras propias raíces. Tal vez tú, sin saberlo, eres parte de una promesa milenaria. La Biblia deja claro que el Mesías será quien complete la restauración de las tribus. Lo vemos en múltiples profecías. Y levantará bandera a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá. Isaías 11:12. Y David mi siervo será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor. Ezequiel 37:24. Ese David profético es el Mesías. En otras palabras, el regreso de Cristo está íntimamente ligado al regreso de las tribus. Él no vendrá a reinar sobre un pueblo dividido y disperso, sino sobre un Israel unificado, restaurado y preparado. Un pueblo que ha sido purificado por el fuego de la prueba, por los siglos del exilio, y por la gracia del Altísimo. Durante siglos, las 12 tribus parecían perdidas. Dispersas entre naciones, culturas y continentes. Mezcladas, escondidas, silenciadas. Y sin embargo, jamás olvidadas por Dios. La historia de las tribus es la historia de la fidelidad divina. Porque aunque el hombre olvida sus raíces, Dios nunca olvida su promesa. Él prometió restaurarlas. Él prometió traerlas de vuelta. Y lo cumplirá, porque su palabra nunca vuelve vacía. Las tribus perdidas representan mucho más que linajes ancestrales. Representan la redención de todo un pueblo. Representan las piezas rotas que Dios volverá a unir. Representan el plan maestro de un Dios que nunca abandona lo que ama. Y tal vez, sin saberlo, tú eres parte de ese plan.
Tal vez llevas en ti la sangre, el espíritu, o el llamado de una tribu que el Mesías está reuniendo en este tiempo final. Porque la verdadera pregunta no es simplemente dónde están las 12 tribus, sino ¿estás tú listo para formar parte del pueblo que Él vendrá a reinar? ¿Estás viviendo como alguien que espera al Rey, o como alguien que ha olvidado el llamado? Esta no es solo una historia antigua. Es una historia viva. Una historia profética. Una historia que apunta al futuro glorioso del reino de Dios. Y tú estás escuchando esta historia porque quizás también tienes un papel en ella. Recuerda que cada historia tiene un propósito. No olvides compartir esta historia con otros. Y sobre todo, mantente firme, porque el Rey viene pronto. Dios te bendiga grandemente.